Construir una franquicia cinematográfica es más fácil de decir que de hacer, pero si tuviéramos que confiar en una persona para hacer este trabajo, yo apostaría por James Gunn. Y, aunque el estilo de este director no es del gusto de todos, creo que hay muchas razones para tener esperanza en que va a construir un universo cinematográfico para el DCU que valga la pena. Y por supuesto que sea muy digno de los personajes de las historietas. Déjenme explicarles por qué creo que la pasión de James Gunn para los personajes inadaptados, así como su talento para la caracterización de personajes, lo vuelven el candidato ideal para construir el DCU. Comencemos por el principio. Si repasamos toda la filmografía de James Gunn, podremos darnos cuenta de que este director tiene una pasión por contar historias de inadaptados y de los actos heroicos que llevan a cabo para obtener su redención. Desde Rocket Raccoon y hasta Peacemaker, los personajes que protagonizan las películas de James Gunn tienen en común que son personajes que no encajan del todo en la idea tradicional del héroe, pero sin embargo se siguen inclinando hacia el bien, o lo que llamamos el bien. Todos sus protagonistas empiezan con un comportamiento egoísta, rebelde e incluso problemático, pero poco a poco descubren la naturaleza heroica en su interior. Y este específico arco de personaje es lo que los vuelve tan cautivadores. Gracias en buena medida que nos presenta desde el inicio estos personajes como imperfectos, es que hacia el final de las películas, cuando devienen en auténticos héroes, la sensación de victoria y la sensación de heroísmo son mucho más fuertes. Solo por poner un ejemplo, piensen en cómo Peacemaker acaba por confrontar a su padre luego de pasar la mayoría de la serie defendiéndolo a él y a sus acciones. Pero quizá esta moraleja se hace mucho más explícita precisamente en el Escuadrón Suicida. Esta pasión de James Gunn tiene su mejor emblema en la escena en la que el primer Ratcatcher recuerda que pese a tener la reputación de ser grotescos, las ratas son en realidad animales muy amables y muy leales y también muy inteligentes. Lo que es obviamente una clara metáfora de los personajes que conocemos como villanos y al final de esa película acaban salvando el bien. Y esta pasión por personajes que no pueden adaptarse del todo bien a su alrededor es una que ya podemos notar en los primeros proyectos del DCU que acaba de anunciar hace apenas unos días. Piensen por ejemplo en lo que se ha dicho de la película de Superman Legacy. El productor Peter Safran ha dicho que esta película va a ser la historia de un símbolo de amabilidad en un mundo en el que la amabilidad se considera pasada de moda. O en la serie animada Creature Commandos, la cual el propio Gunn escribió y que va a tratar sobre un grupo de monstruos que pelean contra nazis, la cual suena básicamente a una nueva versión del Escuadrón Suicida. Y tenemos también la descripción que el propio Gunn hizo de Supergirl Women of Tomorrow, en la que la kryptoniana no se siente del todo cómoda en la Tierra por haber quedado traumatizada ante los eventos de la destrucción de su planeta natal. Y también la podemos notar en la forma en la que enfatizó que Damian Wayne es su versión favorita de Robin, este personaje que es un asesino y que tiene muchos problemas para adaptarse al código moral de Batman. Todos estos personajes parecen encajar perfectamente en la categoría de antihéroe o de héroe reticente por la que James Gunn parece tener una gran afinidad. Pero ya sé lo que están pensando, por supuesto que simplemente tener este arco de antihéroe no es suficiente para mantener cautiva a la audiencia y mucho menos para entregar una película o una serie decente. Pero el otro motivo por el que mencioné que le tengo tanta confianza a James Gunn es porque es muy bueno para la caracterización de los personajes. Y cuando hablo de caracterización me refiero a la habilidad que tiene para construir personajes con personalidades muy bien delimitadas y distintivas. Los ejemplos más fáciles de notar de este talento de James Gunn están por supuesto en sus películas de los Guardianes de la Galaxia y en el Escuadrón Suicida. En ambos proyectos el director maneja grandes grupos de personajes que pese a tener similitudes entre ellos y entre sus historias son completamente distintos unos de los otros. Y si bien llega a repetir algunos arquetipos como el grandote, torpe, fortachón chistoso o la femme fatal con problemas de confianza, aún así no podríamos cambiar en una misma escena los diálogos de digamos Mantis por los de Gamora o los de Vigilante por Adebayo en Peacemaker, porque cada uno de los personajes que nos muestra en pantalla y que pone en la página están tan bien definidos que sería imposible intercambiarlos así como así. La caracterización a la hora de formar grupos de personajes tan distintos y grandes como la Liga de la Justicia es la ventaja que creo que va a tener James Gunn por encima de muchos otros creativos a la hora de construir su propio universo cinematográfico. En contraste, piensen en lo insípidas que resultan las personalidades de personajes como Morbius o Capitana Marvel y lo delebles que esto vuelve en sus propias historias, tanto en comparación con personajes de sus propias franquicias o como las de la competencia. Con esto no quiero decir que el estilo de James Gunn es perfecto. En lo personal y en particular en Peacemaker siento que llega a abusar por ejemplo del uso del rock y de la música en general para imprimir emoción en ciertas escenas. Y aunque en menor medida que la mayoría de sus detractores, creo que también puede llegar a abusar de su inclinación por un sentido del humor mucho más absurdo, tal como hemos visto en las películas de Guardianes de la Galaxia.
Pero pese a todo esto, creo que hay muchas más razones para ser optimistas por lo que va a hacer con DC de las que hay para no serlo. Y que sus obsesiones, como la de contar historias de personajes inadaptados que salen a reducir como héroes, así como su talento para la caracterización y la libertad que ha prometido dar a los creativos que se suman a la franquicia, son indicadores de que nos podrá dar una franquicia no solamente más unificada, pero además mucho más concentrada y mucho mejor desarrollada a partir de los personajes de DC. Y que lo hará con gran corazón, humor y calidez. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que James Gunn dé el ancho para esta nueva franquicia? ¿Están emocionados por los proyectos que ya anunció? ¿O son de los que creen que no va a poder con la tarea? Díganme en los comentarios, no se olviden de dar like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video.